Hola, ¿cómo se encuentran todos? Bueno, pasó la última semana de febrero y ya estamos en el mes de marzo. En este caso, estamos viendo que el año pasa bastante rápido. A mi modo de ver, esta va a continuar el mes de marzo y abril. Vamos a seguir en esa idea de que el mundo está girando un poco más rápido y eso es una buena noticia porque implica que este año bisiesto se va a terminar yendo. Claro, a la medida que pasa el tiempo tan rápido, llegan todas las noticias, también a una velocidad equivalente o en algunos casos superior. Por eso, cuando uno hace estos videos, tiene un cierto rezago con respecto a lo que ocurre en la realidad. No obstante, no es la idea mía, ni la idea con la cual empecé a hacer este canal, seguir los acontecimientos palmo a palmo. Al contrario, eso es muy difícil. En tiempo real no se puede hacer eso. Salvo que uno tenga una programación ya tipo streaming y tenga la información mucho antes. Pero tampoco se puede confiar en esas fuentes, porque de alguna manera la información nunca está completa. Lo que nos llega a nuestros sentidos es relativamente poco. Bien, este video de hoy tiene como nombre Pacto Desmayo. En vez de Pacto de Mayo, como habló el presidente en un discurso bastante largo, donde habló mucho y dijo poco, lo más interesante fue el Pacto de Mayo. Y acá, burlándonos un poco de esa convocatoria un poco absurda, porque implica primero que me tienen que votar ciertas cosas para después tener un acuerdo, cosa rara, porque si no haríamos el acuerdo antes, y de hecho tenemos un acuerdo anterior, hecho en el año 1853, suscrito por la provincia de Buenos Aires en 1860, que es la Constitución alberdiana, que hoy, si bien no rige, en una parte, lo que se llama la parte pétrea de la Constitución, que eso serían los primeros capítulos, de la misma sigue rigiendo en el país desde 1853. Por lo tanto, no tenía ningún sentido hablar de pacto. Pero le hablo de pacto de mayo porque si uno sabe y dimensiona cómo está la economía nacional, lo más probable es que uno tenga una caída por lipotimia. Bueno, voy a comenzar con varias lecturas. La primera lectura que quiero hacer es una lectura macro, de un macroeconomista, y después una lectura más sector financiero, pero atenti. Atenti porque algunos traders la empezaron a ver. Voy a empezar primero con el artículo que salió en Infobae, escrito por dos personas. Una de ellas, un macroeconomista que es fuente de consulta en estos videos generalmente, que es Mariano Fernández. Mariano Fernández es uno de los mejores macroeconomistas del país. Esto lo digo de verdad, con mucha seriedad, y es un buen tipo. Es un tipo honesto y comprometido con las ideas de la libertad. Yo lo que voy a hacer ahora es buscar el artículo y se los voy a leer. Mariano Fernández, Infobae. Está escrito en colaboración con el doctor Adolfo Paz, que es un constitucionalista. Bien. Vamos a ver. Aquí está. El título fue publicado el 24 de febrero, Política monetaria y fiscal de Javier Milei, Kirchnerismo reciclado. Empezó tranquilo Mariano. Mariano Fernández y Adolfo Paz Quesada. Otra lectura, la tradicional de los primeros resultados de las finanzas públicas y de la política del Banco Central. Mariano nos va a contar cómo ve la economía él desde alguien que sabe de estas cosas. Obviamente como macroeconomista tiene que saber cómo es el resultado fiscal y cómo es el resultado monetario.
Ahora nos va a contar Mariano más o menos en dónde estamos parados. Y usted puede sacar una conclusión. Le aseguro que no está errado, en absoluto, al contrario. Tiene conocimiento de estos como pocas personas en Argentina. En Argentina se suele manipular a la opinión pública en materias de análisis de datos, y en este sentido este gobierno no es diferente a los anteriores. En los últimos días se ha instalado la aparente buena noticia sobre el desempeño fiscal de enero, y a la vez se ha querido desinformar sobre el desempeño monetario del Banco Central. Sin embargo, hay dudas con esos dos argumentos según la interpretación de los datos de acuerdo a la teoría. Bajo estos dos arietes, los comunicadores adictos al gobierno intentarán justificar la desaceleración de la inflación, que no es más que una consecuencia de la brusca e inesperada devaluación de diciembre último. La inflación de estado estacionario en Argentina debería converger a un valor menor al del último semestre de 2023 y mayor al del primer semestre del año pasado, de continuar con la dinámica monetaria actual. Para clarificar el grado de desinformación, dividiremos el desequilibrio macroeconómico en dos partes: la ilusión del equilibrio fiscal por un lado y la falta de prudencia monetaria por otro. De acuerdo con las estadísticas fiscales presentadas por el Ministerio de Economía, se observa en enero de 2024 una mejora del resultado primario financiero. Hago una parte, lo mostramos aquí. Sin embargo, se hace necesario recalcar que dicho superávit se logra luego de una licuación del gasto, producto de una brutal devaluación que no puede ser sostenida en el tiempo sin reformas profundas. El análisis profundo de los datos deja en evidencia que el ajuste lo pagan las remuneraciones licuadas del sector público, que solo crecen interanualmente un 158%, y los gastos de la seguridad social, que solo crecen un 125%, es decir, casi la mitad de la inflación acumulada al mismo periodo. Desde ya, pretender sostener el tiempo este ajuste sin reformas no es más que una fantasía poco sostenible. De allí que afirmar que por obtener superávit financiero transitorio el ancla fiscal estaría funcionando no es más que una maniobra malintencionada de marketing por parte de las autoridades. Permanente y transitorio. No es la primera vez que Argentina presenta superávits transitorios, primarios y financieros en sus cuentas públicas durante enero. Vuelvo a hacer una parte. También lo mostramos esto en los videos anteriores. Entre 2003 y 2011 sucedió en repetidas ocasiones, por lo que extrapolar el resultado fiscal de un mes a lo que podría suceder en un año es, siendo amable, arriesgado e imprudente. Más allá de esto, preocupa que los ingresos de la Seguridad Social solo estén creciendo al 125%, frente a una inflación anualizada a enero del 254%. Dicho pobre crecimiento es evidencia fuerte de que la recesión se ha consolidado. Como los ingresos fiscales en Argentina son procíclicos, a mayor profundización de la recesión, mayor será su caída real, dejando en evidencia que lo sucedido en enero no resulta un estimador eficiente para la construcción de expectativas positivas sobre el desempeño fiscal. Desde el punto de vista monetario, la desinformación no se queda atrás. La institución comandada por Santiago Bausili no muestra un desempeño acorde con la supuesta emergencia monetaria comunicada por los canales oficiales. Se ha dicho que estamos frente a un fuerte apretón monetario. Sin embargo, del análisis de los datos suena más bien a que al menos este gobierno parece más una continuación del gobierno anterior que un cambio de rumbo. Si tomamos la suma de todos los instrumentos cuasi fiscales, que ahora son un verdadero festival de bonos, junto a la base monetaria, lo que vemos en el pasado se llamó la base monetaria amplia, vemos que durante los primeros días del gobierno de Milei, la tasa de expansión monetaria de dichos agregados monetarios supera a la expansión observada durante los últimos 60 días del gobierno de Alberto Fernández. Y nos muestra una tabla que no les puedo mostrar, pero se los voy a leer. Dice tasas diarias de expansión monetaria. Último año, base monetaria 0,19%, instrumentos cuasi fiscales 0,26%, base monetaria más los instrumentos cuasi fiscales 0,24%. Últimos 60 días de masa, base monetaria 0,41%, instrumentos cuasi fiscales 0,09% y base monetaria más los instrumentos cuasi fiscales 0,18%.
Primero 60 días de Milei, base monetaria 0,14%, instrumento cuasificable 0,35%, base monetaria más instrumentos cuasificales 0,29%. Mucho más que en el último año, que fue de 0,24%. Es de esperar entonces que de dicha política monetaria no puede surgir una fuerte y permanente desaceleración de la inflación, pues está haciendo lo mismo. Es más, ahora hay que sumarle el agravante de que muchos de los nuevos instrumentos cuasifiscales se indexan por dólar o inflación, generando un riesgo de espiralización frente a un shock negativo sobre la demanda de dinero. Un dato no menor es que el swap de deuda cuasifiscal absorbida por el Tesoro incluye un put para los bancos a cargo del BCRA, que podrían ejecutar en cualquier momento. Esto convierte el canje del cuasifiscal en bonos del Tesoro en una maniobra contable que no reduce el riesgo de emisión futura frente a un problema de confianza dentro del sistema bancario. Con maniobras de este estilo difícilmente se podrán domar las expectativas. Este riesgo contingente podría generar un desequilibrio monetario aún mayor porque dichos contratos de venta a un precio determinado o puts hoy serían una base monetaria más. Es paradójico, pero la actual estrategia de estabilización de precios no es tal, pues está viciada de errores, crawling peg insuficiente, cepo y fallos de coordinación, desinteligencias en las emisiones de Bopreal, bonos indexados y puts contra el Banco Central de la República Argentina. La buena noticia, hay una buena noticia, siendo irónicos, dice Mariano, es que la hiperinflación, que nunca fue una amenaza, está cada vez más lejos. Ahí yo podría llegar a discrepar con él, porque entiendo que la posibilidad de hiperinflación existe y está latente si hay una fuerte caída de la demanda de dinero. Eso siempre puede aparecer el unicornio de color azul. A ver, ¿es probable que aparezca un unicornio? No. O sea, el unicornio sería una hiperinflación. El unicornio azul es una brutal hiperinflación. ¿Puede aparecer? Puede. Pero sigamos con lo que dice Mariano y Adolfo. Estamos convalidando un régimen de alta inflación crónica del que será aún más costoso salir cuando finalmente el mercado les pique el boleto a los socios Caputo Bausili. Solo resta esperar que comience la reversión en el flujo de capitales transitorios que ingresan y que mantiene bajo el dólar financiero, el blue. Pronóstico. Creemos que es importante que la ciudadanía no se crea el discurso oficial sobre la desaceleración permanente de la tasa de inflación. De acuerdo con la literatura de plan de estabilización, que yo ya enuncié en un video en enero, un plan no creíble e inconsistente como el actual culmina con una nueva devaluación y un rebote de la inflación. No creemos que la economía argentina se encamine hacia una hiperinflación, lo vuelve a recalcar Mariano. Por otro lado, lo que debería suceder es la convalidación de un régimen de alta inflación, o mega inflación, vamos a decirlo así, que quizá no tan alta como la registrada ante el último semestre, pero alta al fin y de 3 dígitos. Sin reformas profundas y bien pensadas no se podrá dolarizar ni para recesión por un largo tiempo. Mariano Fernández, economista, profesor full time, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina. Adolfo Paz Quesada, abogado, profesor de Derecho Constitucional, UBA. Los puntos de vista de los autores no necesariamente representan la posición de UCEMA ni de la UBA. Bueno, ya vimos qué opinan dos personas especialistas. Y ahora vamos con otro especialista. Esto lo saqué de pronóstico bursátil. Como verán, estamos hablando del mercado financiero. Y lo escribe un trader que se llama Marcelo Trovato. Es un texto corto. En este texto habla, no sé si tanto enfocándose en el mercado financiero o es muy técnico el mercado financiero, sino que hace como un poco más general, porque el título es Un lamentable espectáculo, la desconexión del presidente y la realidad argentina. Se habla un poco de todo,
pero es alguien que está dentro de los mercados. Mariano está dentro de más de la academia, lo mismo que Adolfo. Acá estamos hablando de alguien que está en la City, que mira el monitor y ve cómo sube o cómo bajan las cosas. Y es uno de los traders más informados de Argentina. No es un pichi. Este es un tipo que tiene muchos conocimientos y muchos años de trader. El 10 de diciembre marcó el inicio, dice Trovato, de una nueva era para Argentina con la asunción de un presidente que lamentablemente parece estar más preocupado por su imagen de rockstar mundial que por enfrentar la cruda realidad que atraviesa el país. Este líder carente de experiencia práctica en gestión pública se sumerge en un mar de ineficiencia y falta de sensatez, dejando a millones de argentinos en una situación desesperante. La desconexión del presidente con su rol es evidente al creerse un visionario mundial por sus ideas sin fundamentos prácticos. La falta de ejecución de políticas concretas ha llevado a una parálisis en la gestión, mientras el país se sumerge en una depresión económica casi sin precedentes. Este muchacho habla de depresión económica. No sé cuándo empezó a hablar, pero le voy diciendo a Marcelo Trovato que hola, tu tocayo es uno de los primeros en hablar de depresión económica ya desde diciembre. La ausencia y la designación de 3.500 funcionarios clave agrava aún más la situación, impidiendo la toma de decisiones urgentes para poner en marcha la tan necesaria motosierra de recortes estatales. No hay motosierra, ¿eh? La motosierra es una pincita así muy chiquitita que es para las cejas. Los gatos que hay en el estado que se están sacando con la motosierra son nimios, mínimos y no sirven para nada. Ustedes me dirán, bueno, sí, son algo, sí, está bien. Pero, por ejemplo, yo hubiera preferido que el presidente no me construyera caniles en la residencia de Olivos. Y tampoco que se fuera a Mar del Plata 2 veces. Y tampoco que se fuera al exterior, aunque sea un viaje de línea. No tenía necesidad. Ni a Roma, ni a Israel, ni a Washington, ni a Davos. No tenía ninguna necesidad de ir a ningún lado. Háganlo por videoconferencia. Se llama mucho más barato. Mientras el presidente se pavonea como una estrella internacional. El Trovato es más duro que yo. Millones de argentinos sufren las consecuencias de sus políticas erráticas. La clase media baja, los jubilados y trabajadores informales, más de 7.5 millones de personas están siendo asfixiados por una inflación descontrolada y una pérdida acelerada de poder adquisitivo. Este sector, desprotegido por los sindicatos y sin representación efectiva, enfrenta un panorama desolador. En medio de esta crisis, el presidente parece más preocupado por pelearse con sus propios aliados y opositores, comportándose como un adolescente en plena edad del pavo que se cree que lo sabe todo. Mientras el país se desangra económicamente, las disputas internas solo debilitan aún más la capacidad del gobierno para enfrentar los desafíos inmediatos. El futuro, lamentablemente, se vislumbra aún más sombrío y lleno de incertidumbre. La falta de medidas concretas para abordar la crisis económica y la desconfianza de los actores económicos ha llevado a concursos, quiebres y despidos masivos. Los ciudadanos comunes ven como sus ahorros se desvanecen mientras luchan por salir en medio de una tormenta perfecta de ineptitud gubernamental. Es fundamental que el presidente tome conciencia de la gravedad de esta situación y deje de lado su egocentrismo. El país necesita liderazgo, no solo en palabras grandilocuentes, sino en acciones concretas y decisiones valientes. La esperanza de millones de argentinos está en juego y Dios ayuda al presidente, pero sobre todo que ilumine el camino para nuestro país en estos tiempos oscuros. Bueno, ha dado más un pantallazo general que una idea sector económica financiera. Yo lo que puedo decir al respecto es que el sector financiero tiene derecho a festejar. Tiene derecho a estar arriba de la mesa bailando, como decía Carlos Rodríguez, con el champán. Pero la mesa está un poquito floja. De hecho, si yo miro el tweet, por ejemplo, de Gabriel Camaño, otro economista también de Consulta, dice, diciéndolo hace rato, 16-17% le va a dar a los privados, puede ser que a Indec y Cava le dé algo más, 18%, por temas servicios que capturan mejor los relevamientos públicos. Esto lo toma Camaño de un post de Cristian Milo, trader, que dice, atento, cierre de alta frecuencia de EcoGo para la infla de febrero, cuarta semana, 2.8% week a week, o sea, semana a semana, general 15.9 mes a mes. Contesta el profesor Constantino Evia, ¿buena o mala noticia, in your opinion?
Y dice Camaño, es un dato de la realidad, la devaluación queda detrás. La inflación baja por los productos transables y se sostiene por los no transables que vienen de atrás. Con tasas negativas por cepo, que es una represión financiera y cambiaria, es medio al dope hablar seriamente de desinflación. Y acá otro tuitero dice, como dijo Carlos Rodríguez, ejemplo, si no como por un mes también bajo de peso. Tal vez terminas muerto, pero bajaste de peso. Y otro dice Turcomán, hombre de fe y no sé qué. Dice, son las mismas tasas que tenía Greenspoon en el 84 con Alfonsín. Eso no implica que tenga paro los días 3 de los meses de agosto, septiembre, noviembre, estalle la economía. Aún con un buen plan como el austral, llegó tarde y se terminó el cuento. Yo no sé si decir que es de como el 84, pero hemos calculado que una situación podría ser muy similar a lo que pasó en el año 1990. Salvo que no hay un plan Bonex. Es decir, que la inflación vaya así, como si fuera una especie de olita, y no se cumpla el famoso cuadro que cree. Hasta ahora, si es como dice EcoGo, si es como dice, por ejemplo, Ferreres, que está entre el 14 y el 15, y algunos dicen como IPC Online, dicen que bajó a 11%, podría estar inmediatamente. Lo que sí sabemos es que hubo un fuerte aumento de los alimentos la última semana. Con lo cual, eso implica que marzo, que estacionalmente siempre es un mes mucho más alto que febrero, pueda romper la tendencia que los habíamos puesto. La tendencia de marzo, si mal no recuerdo, terminaba alrededor de 10% mensual y 5,5 abril. Y la idea es que febrero termine el 15,15. O sea, siempre tiene que ser descendiente en toda la serie, todo el dibujo. Pero si es igual no va a ser igual a febrero, esperemos. No va a ser 20. Pero si es 18 y no 15, como esperaba que decía el numerazo, Milei, entonces está descendiendo, pero su descenso es muy pobre. Y ya estamos viendo que la política monetaria no está ayudando, no está desinflacionando la economía. Se dan cuenta los economistas, se dan cuenta, la ven. Entonces, ¿qué los queda? Nos queda primero ver cómo terminó el desempeño fiscal en febrero. Bueno, según lo que tengo yo, hay una caída fuerte de la recaudación. Bastante fuerte. Entonces, esto es producto de la depresión. La depresión económica, que se genera además de destruir los puestos de trabajo y hacer mierda a las familias en general, con una inflación que está bajando muy lento, termina siendo contraproducente al propio plan económico. Entonces, sería mucho más plausible empezar a corregir el crawling. Cavallo en un post decía que ya hay que empezar porque hubo una fuerte desaceleración según sus mediciones en febrero. Entonces hay que corregir el crawling, hay que devaluar más rápido y más. Ya no al 2%, sino pongámosle, como dijo el Fondo Monetario, al 8%. Lo cierto es que las consecuencias sociales son gravísimas, son muy graves, porque no paran los aumentos. Y en vez de colaborar el gobierno a frenar un poco los aumentos, por ejemplo en el caso del combustible, que no era absolutamente innecesario agarrar el impuesto a los combustibles y actualizarlo, que estaba congelado en 2021, podía ser absolutamente congelado, no había ningún problema. Además, ¿por qué hicieron eso? Para actualizar los montos del fondo compensador del transporte, que tampoco se giró a provincias. O sea, es una caja que el gobierno quiere aprovechar y no repartir con las provincias. Con lo cual genera conflictos, como el de Chubut. Aunque si bien el de Chubut fue por una garantía que se retuvo la participación sin ni siquiera negociar una extensión, porque Chubut no es que no quería pagar, pero con una tasa un poquito menos alta, lo cual me parece bien, la refinanciación, dado que el gobernador nuevo no lo firmó otro gobernador irresponsable. Bueno, necesitaba ese dinero en la provincia, al final se lo terminó aprobando un juez y lo que le giraron fue el primer fallo, no el otro fallo que se va a terminar en la Corte Suprema. Vaya a saber cómo. Se habla de rotura de contrato, como si fuera una cosa de privados. Son dos estados. A ver, el fondo que se le prestó a la provincia de Chubut, el Fondo de Desarrollo Provincial, es un fondo que se nutre de dinero del Estado.
No es un contrato entre privados. Es algo que se tiene que resolver en la política. Es así. No guste o no. No es un contrato entre privados. Y tampoco es que el gobernador iba a cerrar la canilla. No podía cerrar la canilla. Se iba a dejar de extraer petróleo. Pero tampoco se iba a dejar de extraer porque eso significaba la pérdida de muchos contratos de verdad. Privados entre la provincia y los particulares que extraen el petróleo de la Argentina. Es tan simple como eso. Pero ahora se le va a mandar, se le mandó ya a Chubut, se le giró a Chubut lo que era el fondo del transporte. Eso es un fondo creado por ley, no es un fondo fiduciario, es un fondo creado por ley enviado a la provincia para mantener los subsidios y no hacer carísima la tarifa del transporte público en el interior del país. Porque si no siguen las asimetrías entre la zona metropolitana y el resto del país. Y eso no puede ser. No puede ser eso. También hubo problemas con la provincia de Buenos Aires porque se le quitó el fondo que era de la ciudad de Buenos Aires y que se le dio a la provincia para pagarle a los policías en el año 2020. Un verdadero robo fenomenal que parece que el gobierno no va a cumplir, o sea, le va a volver a robar a la ciudad de Buenos Aires otro gobierno para poder financiar el superávit. Y lo mismo con los fondos fiduciarios que quieren eliminar por decreto van a seguramente pasar al Ministerio de Economía. Por lo tanto, también ese dinero que antes no tenía ningún tipo de custodia ni vigilancia, todo era muy opaco, va a pasar a un lugar más opaco, que es el Estado Nacional. Por lo tanto, todo sigue más o menos igual, con la diferencia de que la vida de los ciudadanos argentinos, la microeconomía, está arruinada. Y la inflación no tiene mucho interés en bajar, pese a que el dólar blue y los paralelos están bajísimos. Estamos viendo una inflación en dólares agobiante. La idea de que la gente se descapitalice, esto lo hemos dicho 1.000 millones de veces en estos videos, desde el año pasado incluso, la idea de que la gente se descapitalice. ¿En qué libro de la escuela austríaca está? En ninguno, no es un plan austríaco. Es un plan más parecido al que podría pensar Keynes, por ejemplo. Yo no sé cómo hay economistas austríacos estilo Rayo que se ponen a justificar estas barbaridades. Por eso después los nuestros le dan un sopetón y lo mandan a buscar, lo mandan a buscar agua, no sé, hacer algo más útil. No pueden frenar, no pueden estar a favor de la descapitalización del sector privado. Te lo digo a vos, Juan Ramón. No puedes. ¿Sabés que no te lo acepto? Porque yo no le voy a decir a los españoles, che, se descapitalizan y pagan más. No, los que pueden ahorrar en España, en euros, porque tienen ustedes moneda en España, que si bien no es la moneda que tenían ustedes, es una mejor moneda que la que tenían, porque la peseta era mierda, no vale un carajo. Entonces, lo que hay que hacer es decirle a los españoles, tienen que gastar todos los euros. ¿De dónde salió eso? No. Tenemos que conservar ahorro. Nosotros no tenemos moneda, tenemos estos pesos que cada vez valen más artificialmente. Por un cepo, por la acción de bopreales y otros bonos que están haciendo mucho más complicada la dinámica monetaria. Pero bueno, en tu idea de justificar todo, hasta justificás que se prohibiera desde el Estado, prohibiera el lenguaje inclusivo. Cosa que a mí no me interesa, si hablan en inclusivo, en inclusive, en inclusivo, en inclusiva, en inclusivo, lo que me importa tres carajos, porque no soluciona el lado de nadie, y es solamente para darle paja a deforestados mentales, que no les importa cómo van las cosas, si van con A, con O, con E, con lo que sea, o con X o con arroba, no tiene trascendencia. Y tuviste que hacer hasta un video de eso, justificando que habían prohibido, encima usado esa palabra espantosa y horrible, prohibido, dejalo que hable como el culo, como se le quente la gana, no me interesa, no soluciona tampoco los problemas económicos, entonces todo mal. Pactos de mayo, y ahora me meto un poco en el panorama de la locución presidencial, la apertura de las sesiones ordinarias. No conseguiste la ley en todo este tiempo y ahora pretendés un pacto. Después de escuchar toda una cantilena absolutamente aburrida, porque me aburrí, no dijiste nada interesante, nada nuevo y nada innovador. Sugeriste buscar un pacto.
Ya escuché 1.000 millones de veces los pactos sociales. Y eso es lo que me enferma además. La idea de pacto, la idea de contrato social es absolutamente antilibertaria. Está en los escritos de Jean-Jacques Rousseau esta forma. Es la forma de disfrazar la opresión estatal como libertad, que es lo que hicieron además en la Revolución de Mayo. Disfrazaron la opresión del Estado colonial, vamos a decir no colonial, la idea del Estado porteño hacia el resto de las provincias argentinas. Reemplazaron al monarca por el Cabildo de Buenos Aires o por los revolucionarios del Cabildo. La idea era suplantar al rey de España por una monarquía tiránica de un grupo de intelectuales. Y digo así, monarquía, porque se crean los reyes. Los reyes de todo el virreinato. Esto es la verdad, está en la historia. Moreno era seguidor de Rousseau, lo mismo Belgrano, lo mismo San Martín. ¿Y qué pretende Rousseau? Que todos somos el Estado y todos somos un enorme equipo y que yo tiro mi personalidad del Estado solo para volver a encontrarla. Es una barbaridad. Eso del contrato social de que estamos todos de acuerdo y por eso formamos una sociedad es conocer la historia y cómo se formaron los estados, que se formaron con la conquista y muerte de millones de seres humanos. Esa es la realidad. Estas ideas monstruosas de contrato social tienen tres acepciones. La primera de Hobbes, donde el Estado es omnipotente, es omnipresente, ¿sí? Y después está la idea un poquito más soft de Luke, en el cual la asociación es para defensa. O sea, todos contratamos con otra persona para defendernos, para mantener nuestra libertad. Que tampoco es correcto, pero está bien, es un poquito mejor que la definición de Hobbes y mucho mejor que la de Rousseau. No les quepa la menor duda. La de Rousseau es una corrupción de la libertad. La libertad termina transformándose en la prisión. Las cadenas que nos ponemos a nosotros no son libertad, son cadenas. Se acabó. La libertad no es del otro lado de la autoridad. La libertad del otro lado de la responsabilidad. Y las ganas de sentirse libre y hacer las cosas sin dañar a terceros. Tan problemático y difícil es eso. Bueno, el presidente, al contrario, se le ha pasado dedicado a dañar a terceros. A diputados, a senadores, a gobernadores, a artistas, a gente común. Entonces, ¿qué pacto de Mayo pide usted, señor presidente? Esto es pacto de Mayo. Entonces, yo creo que usted no entiende todavía el lugar que ocupa. No lo ha entendido. Y ha querido hacer una pantomima absolutamente patética que solo ha servido para la chabacanería. Desde el presiduende hasta los trolls miserables que tenía usted en los palcos. Una verdadera vergüenza que digan que reducen planta al Estado metiendo ahí a todos los trolls de mierda que tienen en casa de gobierno para joder a otros ciudadanos. Y para incrementar la idea de que hay mucha gente que lo apoya. Es verdad, hay gente que lo apoya, mucha, pero no tanta como usted cree. Ya no. Les acaba de destrozar el salario real durante 3 meses. ¿De qué me viene a hablar de que hay tanta gente que lo apoya? Entonces ya no. Por lo tanto, a ver, voy a ser sincero. Cada uno de ustedes debería hacerse ese planteo. No puede decir la casta tiene miedo, Scioli y la familia Menem. Como todo loco. ¿Qué les pasa? Volvamos al punto. El pacto implica que primero tienen que firmarle la ley bases, otra vez, de Guasada o como la mande. Y después de eso, y de firmar la vuelta de la CFJP y otras cosas más, firman todos en Córdoba, porque Conan es cordobés, sin consultar, obvio. Firman Cristina, Macri, el pacto de Mayo, con el cual se ponen 10 puntos, que son 10 puntos que no están consensuados. Él dice que vamos a consensuar los 10 puntos. 10 puntos ya los dijo ayer. Algunos dicen son los puntos del consenso de Washington. Sí, eso deben ser esos. Son esos y no son otros.
la inviolabilidad de la propiedad privada, etc. Eso ya está todo en la Constitución Nacional, ni hace falta. O sea, es un pacto inútil, no sirve para nada. Lo que revela el pacto es que es profundamente conservador este muchacho. No es libertario, porque los libertarios no hacen pactos. No hay un pacto social que respalde la sociedad libertaria. Al contrario. Lo que regula la sociedad libertaria es la acción humana en el mercado. El mercado es el que toma las acciones sociales y las hace, ¿sí?, valederas para unos u otros individuos. Si usted ofrece mierda en el mercado, su propia mierda, supongamos, me voy muy al extremo, usted ofrece la mierda que usted caga, tiene que haber otra persona que quiera esa mierda que usted caga, que la quiera adquirir. ¿Por qué? Porque la considera valiosa. Supongamos que es un granjero. En la época medieval había el granjero de guano, el granjero del pozo, o sea, el que recolectaba mierda de los pozos y después se lo vendía a los granjeros, se lo intercambiaba por otras cosas, a los granjeros. Los granjeros usaban la mierda para sus campos. Como bueno, no está complicado. O a alguien que le guste morfar mierda. Puede hacer, hay coprófagos. A mí no me gusta. Creo que a ninguna persona que esté más o menos bien de la cabeza le gusta. Y dice, bueno, pero entonces, por ejemplo, se podría vender leche envenenada y morirían muchos chicos, como escuché en una conversación en el mercado sin regulación del Estado ni nada. ¿Por qué estamos suponiendo a priori que habría leche envenenada? Bueno, vamos a suponer que hay leche envenenada en el mercado libertario, en este mercado. La toma la leche y se mueren los chicos. Uy, una enorme tragedia. Sí, una enorme tragedia. Pero el que compró la leche lo va a ir a buscar al que vendió la leche. Le va a decir, la leche está envenenada. Y bueno, se va a encargar de él. No de las mejores maneras. Podría haber alguien, un tercero, diciendo, bueno, usted cometió este delito, usted tiene que pagar por ello. Lo paga con la vida, lo paga con la cárcel, lo paga con dinero. Pero a priori nunca existiría una idea de que si yo quiero ser un buen comerciante, un buen intercambiador de títulos de propiedad, porque eso es el mercado, no se me ocurriría vender una cosa que esté en muy pésimas condiciones, salvo que sea el único. Ahí no me importa un carajo. Si soy el único que saca la leche, la puedo envenenar, porque soy el único. Pero tampoco ocurre así. O sea, estamos suponiendo que necesitamos del Estado como agencia, como si no existiera leche en mal estado, como si no existiera. Imagínense el caso del mismo producto. Yo vendo leche envenenada, pero al oficial público del Estado le digo, mira, acá está la leche. Le doy leche buena y le doy toma unos para el café. Ah, bueno, gracias. Y yo sigo vendiendo leche envenenada. ¿Podría pasar también? Y sí, claro. Si alguien imaginó que la leche podría estar envenenada, ¿por qué no podría pasar que en un estado hubiera leche envenenada y el que tuviera que controlar que se evite esa situación de posible o potencial asesinato de millones de personas por leche envenenada, mire para un costado? ¿O acaso no podría ser posible? Sí podría ser posible. Por eso a esas formas se les contesta con los contraejemplos que estoy diciendo. Si no, es aprender libertarismo por YouTube. Y eso no sirve. Lo que sirve es leer, lo que sirve es analizar y lo que sirve es sacar conclusiones. Milei, lamentablemente, no hace eso. No saca conclusiones de lo que dice, no saca conclusiones de lo que piensa, no saca conclusiones de nada. Por eso también, dentro de su innovación, yo no lo llamo innovación, ya dije que no era innovador, la idea de poner precios a los emisores de dinero, que es una idea que viene de un juez. A propósito, ese juez, me están pasando info, no sé si será correcta, que está aspirando a algún puesto. Yo pregunto. Un puesto importante, ¿eh? Generalmente no me equivoco. Algunas veces sí, pero bueno, lo pregunto. Ese juez había dicho, bueno, el que emite es un delincuente, está haciendo un delito de lesa humanidad casi, porque está empobreciendo a la gente. Bien. Ahora, si vos querés cerrar el Banco Central, no vas a sacar una ley para penalizar a los emisores.
Porque si vos sacas una ley para sacar los emisores, primero que habría que agarrarte a vos, a Caputo y a Auxilio y meterlos en una jaula, los tres. Porque son los primeros emisores de esta ley. Ah, no funcionaría con idea retroactiva. Mala mía. Mala mía. Entonces, no tenés planeado hacer al Banco Central. Y de hecho, Bausili fue muy honesto y dijo, mientras yo siga, el Banco Central sigue. Y ni que hablar. Mirá lo que está haciendo. Todo esto es lo que pasó ayer. Hubo gente que lo esperó con cacerola y un poco más, le tiran huevazos, etc. Pero hay mucha gente enojada, mucha gente puteándolo. No hubo un cacerolazo general como uno creía, pero no fue un discurso que digamos absolutamente incendiario. Lo que sí es que cuide el bloque del centro si quiere tener el famoso pacto de Mayo. Mayo igual queda muy lejos. Bueno, no voy a hacerla más larga de la que ya lo estoy haciendo ahora. Era un video corto, básicamente para leer un poco, dar mis impresiones y nada más. Habría que esperar cómo va mayo. Marzo. Mayo no sabemos, todavía no sabemos. Mayo es el año que viene para mí. Pero, es igual. Marzo va a tener más aumentos de precios que febrero. Eso es una posibilidad muy cierta. Y es un mes más alto. Entonces, y además con este aumento de combustibles, con el aumento de tarifas, pegando directamente, con el aumento de los colegios, todo eso se hace mucho más complicado y difícil. Sugerencia para la gente que me mira y me ve, los gastos que sean absolutamente superfluos, elimínenlos por completo. Y si puede comer menos usted y su mujer, usted señora y su esposo, y pueden comer sus hijos, hágalo. Otra cosa que también esto del corazón, no abandonen las mascotas. Estoy viendo muchas mascotas perdidas y más que nada abandonadas. No hagan eso, eso es una traición. Y el que es traidor con una mascota no entra al reino de los cielos, ¿eh? No entra. Así que el perrito, si usted lo tiene, cuídelo y ámelo como si fuera uno de sus hijos. Está bajo su protección y no merece su traición. Si usted lo traiciona, usted es una mierda de ser humano y va a terminar como mierda de ser humano. Y se lo digo yo. Y nos vamos a ver, señor. Y a mí me van a decir lo que usted hizo. ¿Sí? Así como lo estuvo. Así como lo oye. A mí me lo van a decir. Usted abandonó a un pobre perrito, a un pobre gatito. Se va a enterar. Mucho tiempo después. Después de haber sufrido una vida de horror. Después de terminar odiado por todos. Sí, va a pasar eso, lo estoy diciendo. Se lo va a pasar. No tengo para alimentar a mi perro. Pide ayuda. Siempre va a haber alguien que quiera compartir un poco más. Pero no lo abandone, no abandone perro, no abandone gato, no abandone sus animales, porque son sus hijos y usted no lo tiene que respetar. Coma menos, sea menos panzón. Yo soy bastante panzón, pero mi gato come. Y si puedo dar una mano a otras personas que lo necesiten, lo doy. No me alcanza, pese a tener un buen sueldo, no me alcanza también a mí. Pero doy una mano. Nunca me esquiné en comida y nunca me esquiné en ayudar a alguien. Lo único que me esquino es en ropa. Pero bueno, eso es una cuestión personal y tal vez algún día lo contaré. Da igual, hágame caso. Coma menos usted, coma menos su mujer, señora, lo mismo, como eso. Y otra cosa más. Gatos superfluos, todos. Pero perrito, gatito, hijos, se quedan en la casa, comen como si vivieran en el principado de Inglaterra. Bueno, el reinado de Inglaterra. Como si fueran parte de la casa Windsor. ¿Sí? No los elimina. Los deja ahí, porque son su familia. Y la familia no se abandona. ¿De acuerdo? No hay que abandonar a la familia. Porque llega un momento en que la familia se va. Y por motivos naturales. No obstante, lo que acabo de decirle, la situación económica siempre va a empezar a ir peor. Por eso, pacto de Mayo, lo más probable es que un día se levante, mire las cuentas, empiece a sentirse mal
y se despierte con un médico revisándolo, con una linterna, diciéndole, uy, le llegó la cuenta de la prepaga. Mientras al lado, Claudio sonríe.